¿Alguna vez has sentido que falta una pieza en el rompecabezas de la historia bíblica? Que entre las líneas de Génesis y el Apocalipsis existen ecos de relatos aún más antiguos y profundos, historias que fueron conocidas por los primeros cristianos, pero que por alguna razón no llegaron a la versión final que hoy tienes en tus manos. Imagina un libro tan poderoso que fue citado directamente en el Nuevo Testamento. Un texto que detalla la rebelión de los ángeles y los secretos del universo, pero que fue deliberadamente apartado y olvidado durante siglos. La historia que estás a punto de escuchar no es una invención, es el redescubrimiento de una parte fundamental de la fe que te fue ocultada. ¿Crees que el canon bíblico está completo o que existen textos inspirados que quedaron fuera? Déjame tu opinión en los comentarios, porque hoy vamos a abrir una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo. Para comprender la magnitud de lo que se omitió, primero debemos entender cómo se formó la Biblia que conocemos. El proceso de canonización no fue un evento único y divino, sino una serie de concilios y decisiones humanas a lo largo de varios siglos, como los sínodos de Hipona y Cartago a finales del siglo IV. Los líderes de la Iglesia primitiva establecieron criterios estrictos para decidir qué libros serían incluidos. Debían tener autoría apostólica, ser coherentes con la teología aceptada y gozar de un uso extendido y reconocido entre las comunidades creyentes. Este proceso, aunque necesario para unificar la doctrina y protegerla de herejías, fue inherentemente un acto de selección. Se crearon fronteras teológicas y todo aquello que resultaba demasiado extraño, demasiado complejo o que desafiaba ciertas interpretaciones, corría el riesgo de ser clasificado como apócrifo y, consecuentemente, marginado del uso litúrgico y la lectura devocional general. En medio de este gran filtro de la historia, emerge una de las figuras más enigmáticas del Antiguo Testamento: Enoc. El libro del Génesis nos da apenas un par de frases sobre él, pero son frases que resuenan con un poder extraordinario. Génesis 5:24 nos dice: «Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios». A diferencia de todos los demás patriarcas, Enoc no muere. Simplemente es tomado por Dios. Esta descripción tan breve y misteriosa ha fascinado a teólogos y creyentes durante milenios. ¿Qué significaba caminar con Dios de una forma tan íntima que se eludía la muerte? ¿A dónde fue llevado? ¿Qué vio? La Biblia canónica guarda silencio, dejando un vacío que despierta una curiosidad insaciable. Es precisamente en este vacío donde un texto antiguo y prohibido emerge para ofrecer respuestas asombrosas. Ese texto es el libro de Enoc. No es una falsificación medieval ni una invención moderna. Es un antiguo escrito hebreo, datado por los eruditos entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C. Este libro no solo era conocido, sino que era inmensamente popular y respetado en el judaísmo del Segundo Templo, el mismo contexto cultural y religioso en el que vivieron Jesús y sus apóstoles. De hecho, su influencia es tan palpable en el Nuevo Testamento que muchos estudiosos lo consideran una pieza clave para entender la mentalidad de los primeros cristianos. El libro de Enoc se presenta como el testimonio directo del propio patriarca, un relato de primera mano de sus viajes a través de los cielos, sus conversaciones con los ángeles y las visiones proféticas que Dios le concedió sobre el destino de la humanidad, desde el principio de los tiempos hasta el juicio final. El libro se sumerge de lleno en uno de los pasajes más extraños y breves del Génesis, el capítulo 6, que habla de los hijos de Dios que tomaron por esposas a las hijas de los hombres. Mientras que el Génesis es escueto, Enoc dedica varios capítulos a detallar este evento catastrófico. Nombra a los líderes de estos hijos de Dios,
a quienes identifica como un grupo de ángeles renegados llamados los vigilantes. Liderados por un ángel llamado Semiasa, estos 200 seres celestiales hicieron un pacto prohibido en el monte Hermón, descendiendo a la tierra y violando la ley divina al unirse carnalmente con mujeres humanas. Un acto que desataría una corrupción sin precedentes en la creación de Dios. La transgresión de los vigilantes fue mucho más allá del deseo carnal. El libro de Enoc revela que estos seres caídos se convirtieron en los maestros oscuros de la humanidad. Enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos que no estaban preparados para recibir. Azazel, uno de sus líderes, enseñó la fabricación de espadas, cuchillos y escudos, introduciendo el arte de la guerra en el mundo. Otros enseñaron los secretos de la hechicería, la astrología, el uso de cosméticos para la seducción y el conocimiento de las raíces para la brujería. En esencia, Enoc describe la caída de los vigilantes como la fuente primordial de la corrupción, la violencia y la idolatría que inundó el mundo antiguo, una inyección directa de maldad en el corazón de la civilización humana. De la unión profana entre los vigilantes y las mujeres humanas nació una raza de seres monstruosos, los Nefilim, también conocidos como los gigantes. Génesis 6:4 los menciona brevemente, pero Enoc nos ofrece una descripción aterradora de su naturaleza. Estos gigantes poseían una fuerza sobrehumana y un apetito insaciable. Después de devorar todos los recursos de la humanidad, comenzaron a devorar a los propios humanos. Su violencia y canibalismo llenaron la tierra de sangre y caos, oprimiendo a la humanidad y corrompiendo toda carne. Eran una abominación, una distorsión de la creación de Dios que amenazaba con aniquilar por completo la línea de Adán. La presencia de estos seres semidivinos y destructivos hacía que el mundo antediluviano fuera un lugar de pesadilla. La narración de Enoc proporciona una perspectiva teológica crucial sobre el origen del mal demoníaco. Explica que cuando los gigantes Nefilim murieron en el diluvio, sus cuerpos físicos fueron destruidos, pero sus espíritus, al ser una mezcla antinatural de lo celestial y lo terrenal, no pudieron encontrar descanso. Estos espíritus incorpóreos quedaron atrapados en la tierra, condenados a vagar y a oprimir a la humanidad hasta el día del juicio final. Estos son, según el libro de Enoc, el origen de los demonios. No son ángeles caídos en sí mismos, sino los espectros malévolos de sus hijos muertos. Esta explicación ofrece un marco detallado para entender la naturaleza de las fuerzas espirituales malignas mencionadas con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento. Con esta detallada explicación del origen del mal y la corrupción, el gran diluvio de Noé adquiere un significado mucho más profundo. Ya no es simplemente un castigo por la maldad humana, sino una intervención divina absolutamente necesaria para limpiar y purificar la tierra. Era un acto de cirugía cósmica para erradicar la contaminación genética de los Nefilim y la influencia corruptora de la tecnología y la hechicería enseñadas por los vigilantes. Dios tuvo que inundar el mundo para lavar la sangre derramada por los gigantes y para encarcelar a los ángeles caídos, permitiendo así que la humanidad tuviera un nuevo comienzo a través de Noé, cuya genealogía, según las tradiciones, se había mantenido pura. La prueba más contundente de la autenticidad e influencia del libro de Enoc en la iglesia primitiva se encuentra dentro del propio Nuevo Testamento. La Epístola de Judas, un libro canónico, contiene una referencia que es prácticamente una cita directa. Judas 1:6 dice: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Esta descripción no se encuentra en el Antiguo Testamento canónico,
Es un resumen perfecto de la historia del juicio de los vigilantes que se detalla explícitamente en el libro de Enoc. Este versículo demuestra sin lugar a dudas que los primeros cristianos no solo conocían esta historia, sino que la aceptaban como una verdad revelada. Pero la historia de los vigilantes es solo el comienzo de las revelaciones de Enoc. Una vez que es llevado por Dios, se convierte en un escriba celestial, un mensajero encargado de llevar el decreto de juicio a los ángeles caídos, y más importante aún, de recorrer la creación para entender sus secretos más profundos. Enoc es guiado por los arcángeles como Uriel y Rafael en una serie de viajes cósmicos que desafían la imaginación. Es transportado más allá de los confines de la tierra, a través de las 7 capas del cielo, presenciando las maravillas y los misterios del universo que ningún otro mortal había visto jamás. En sus viajes celestiales, Enoc describe con un detalle asombroso la cosmología del universo. Ve las cámaras de los vientos, los depósitos de la nieve, el granizo y el rocío. Se le muestra el funcionamiento preciso de las luminarias celestiales, el sol, la luna y las estrellas. Aprende sobre las puertas celestiales por las que entran y salen, siguiendo una trayectoria perfecta y eterna establecida por Dios. Describe un calendario solar de 364 días, un sistema que se considera más preciso que el calendario lunar que más tarde se adoptaría en el judaísmo rabínico. Esta sección del libro, conocida como el Libro de las Luminarias Celestiales, se presenta como un mapa divino del tiempo y el espacio, revelando el orden perfecto de la creación. El clímax de sus viajes es una visión sobrecogedora del mismo trono de Dios. Enoc describe un palacio construido con cristales y lenguas de fuego viviente. Ve a los querubines, serafines y ofanines, los ejércitos celestiales que rodean el trono, cantando alabanzas incesantemente. La majestuosidad es tan abrumadora que Enoc cae postrado, incapaz de soportar la gloria divina. Es en esta sala del trono donde recibe su comisión profética y donde se le revelan los secretos del futuro, incluyendo el destino final de los justos y de los malvados. Esta teofanía o manifestación de Dios establece a Enoc no solo como un viajero cósmico, sino como un profeta de la más alta estima, alguien que ha estado en la presencia directa del Creador. Durante estas visiones, Enoc interactúa directamente con los arcángeles, aprendiendo sobre sus roles específicos en el plan divino. Se le presenta a Miguel, el protector de Israel, a Gabriel, que preside sobre el paraíso y los querubines, a Rafael, el ángel de la sanación, encargado de curar la tierra de la corrupción de los vigilantes, y a Uriel, el ángel de la luz y el trueno, que le guía a través de los secretos de las luminarias celestiales. Esta detallada angelología, que asigna nombres y funciones a los ángeles, tuvo una influencia inmensa en el pensamiento judío y cristiano posterior, dando forma a muchas de nuestras concepciones populares sobre estos seres celestiales, las cuales no se encuentran con tanto detalle en el Antiguo Testamento. La sofisticación del conocimiento astronómico y calendárico presentado en el libro de Enoc es notable. Su insistencia en un calendario solar de 364 días que se divide perfectamente en 52 semanas de 7 días, lo ponía en conflicto directo con el calendario lunisolar que más tarde se convirtió en la norma para el judaísmo del templo. Algunos eruditos creen que esta disputa calendárica fue una de las razones clave por las que el libro fue finalmente rechazado por las autoridades judías posteriores a la destrucción del templo en el 70 d.C. Para la comunidad que valoraba a Enoc, como la de Qumran, donde se encontraron fragmentos del libro, seguir el calendario correcto era un acto de obediencia a la ley divina celestial.
Esta revelación del orden cósmico no era meramente científica, sino profundamente teológica. Al mostrarle a Enoc el funcionamiento perfecto del universo, desde el movimiento de las estrellas hasta los ciclos de las estaciones, Dios estaba revelando su soberanía y su sabiduría infinita. Cada ley de la naturaleza era un reflejo de la ley divina. En este contexto, el pecado de los vigilantes se vuelve aún más grave. No solo fue una transgresión moral, sino un acto de rebelión contra el orden cósmico establecido por Dios. Corrompieron la tierra y, al hacerlo, intentaron introducir el caos en una creación diseñada para funcionar en perfecta armonía. Más allá de la cosmología y la historia de los ángeles caídos, el libro de Enoc contiene una de las secciones proféticas más extraordinarias de toda la literatura judía antigua, las parábolas o similitudes de Enoc. En esta parte del libro, Enoc recibe una serie de visiones sobre el fin de los tiempos, el juicio final y la venida de una figura mesiánica central. Estas profecías son tan sorprendentemente similares a las enseñanzas de Jesús y la teología del Nuevo Testamento que muchos han llegado a creer que son una de las fuentes de inspiración directa para los evangelistas y apóstoles. En el corazón de estas visiones proféticas se encuentra una figura celestial a la que Enoc se refiere con títulos asombrosos: el Hijo del Hombre, el elegido, el justo y el ungido, Mesías. Enoc describe a este Hijo del Hombre como un ser preexistente que estaba con Dios incluso antes de la creación del mundo. Se le muestra sentado en un trono de gloria al final de los tiempos, con la tarea de juzgar a toda la humanidad, a los reyes de la tierra y a los ángeles caídos. Se dice que la justicia y la sabiduría emanan de él y que será una luz para las naciones y la esperanza de los que sufren. La conexión con el Nuevo Testamento aquí es ineludible y profunda. Hijo del Hombre es el título que Jesús usa con más frecuencia para referirse a sí mismo en los Evangelios. Cuando Jesús habla en Mateo 25 sobre el Hijo del Hombre viniendo en su gloria para sentarse en su trono y juzgar a las naciones, está utilizando imágenes y terminología que un judío del primer siglo habría asociado inmediatamente con las profecías del libro de Enoc. Esto sugiere que Jesús se estaba identificando conscientemente con esta figura mesiánica celestial descrita por Enoc, una figura de autoridad cósmica y juez supremo. Las profecías de Enoc sobre el juicio final son vívidas y detalladas. Describe el día en que los reyes y los poderosos que han oprimido a los justos serán derrocados y entregados a la destrucción. Los justos y los elegidos, por otro lado, serán resucitados y transformados. Se les darán vestiduras de gloria y vivirán en una luz eterna en presencia del Hijo del Hombre. Enoc habla de una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva donde la justicia morará para siempre. Esta escatología o teología del fin de los tiempos proporciona un trasfondo increíblemente rico para comprender las enseñanzas de Jesús y el Apocalipsis de Juan. Estas visiones proporcionan un esqueleto teológico para muchos de los conceptos fundamentales del cristianismo. La idea de un Mesías preexistente y divino, el concepto de la resurrección de los justos, el juicio final de los malvados y la promesa de una creación renovada no surgieron en un vacío. El libro de Enoc demuestra que estas ideas ya estaban circulando y eran objeto de una profunda meditación teológica en el período intertestamentario. El libro actúa como un puente vital, conectando las profecías del Antiguo Testamento con la teología plenamente desarrollada que encontramos en el Nuevo Testamento. Y por si quedara alguna duda sobre la influencia de Enoc, la epístola de Judas nos da la prueba definitiva, el smoking gun. En Judas 1:14-15, el autor no solo alude a Enoc, sino que lo cita directamente, atribuyéndole la profecía por su nombre.
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta es una cita casi palabra por palabra del capítulo 1, versículo 9 del libro de Enoc. El peso de esta cita no puede ser subestimado. Aquí tenemos un libro canónico, aceptado como parte de la palabra inspirada de Dios por toda la cristiandad, que cita un libro no canónico y se refiere a su autor como un verdadero profeta. Esto plantea una pregunta ineludible. Si el Espíritu Santo inspiró a Judas a citar a Enoc como una auténtica profecía, ¿por qué el libro que contiene el resto de las profecías de Enoc no fue incluido en el canon? Es una pregunta que ha desconcertado a los teólogos durante siglos y que apunta a la compleja historia de la formación de la Biblia, mostrando que la línea entre lo canónico y lo no canónico no siempre fue tan clara y definida. Entonces, llegamos a la gran pregunta: si el libro de Enoc fue tan influyente, tan respetado y citado en el Nuevo Testamento, ¿por qué fue excluido de la mayoría de los cánones bíblicos? No hay una respuesta única, sino una confluencia de factores. Su contenido era, sin duda, desafiante. Las historias detalladas de ángeles teniendo hijos con mujeres, la cosmología elaborada y la intensa angelología podrían haber sido vistas como demasiado fantásticas o propensas a la mala interpretación por parte de los líderes de la Iglesia posteriores que buscaban establecer una doctrina más sistemática y controlada. El rol de los padres de la Iglesia fue crucial en este proceso de marginación, mientras que algunos de los primeros líderes, como Tertuliano a finales del siglo II y principios del III, defendieron apasionadamente la autenticidad y la inspiración del libro de Enoc, otros fueron más cautelosos. Figuras inmensamente influyentes como Orígenes y, más tarde, San Agustín, expresaron dudas sobre su estatus canónico. A medida que la Iglesia se institucionalizaba y buscaba solidificar su teología, los textos que presentaban complejidades o que no se alineaban perfectamente con la ortodoxia emergente fueron gradualmente dejados de lado en la tradición occidental y bizantina. Afortunadamente, el libro no se perdió por completo. Mientras desaparecía de la conciencia de Europa y el Mediterráneo durante más de 1000 años, fue preservado fielmente en un lugar inesperado: Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, nunca eliminó a Enoc de su Biblia. Lo han considerado un libro canónico e inspirado desde sus inicios, y gracias a ellos, el texto completo fue conservado en el antiguo idioma ge'ez. Sin la fe y la dedicación de los escribas etíopes, este tesoro de la literatura religiosa podría haberse perdido para siempre. El redescubrimiento del libro de Enoc por parte del mundo occidental a finales del siglo XVIII, cuando el explorador escocés James Bruce trajo copias de Etiopía a Europa, fue un evento sísmico para los estudios bíblicos. Por primera vez en más de un milenio, los eruditos occidentales pudieron leer el texto completo que solo conocían a través de referencias fragmentarias. Su traducción y publicación en el siglo XIX desataron un intenso debate y un renovado interés, obligando a los teólogos a reevaluar su comprensión del período del Segundo Templo y los orígenes del cristianismo. Hoy en día, el libro de Enoc nos ofrece una oportunidad invaluable. No se trata de reemplazar la Biblia ni de añadirle nuevos libros. Se trata de recuperar un contexto perdido. Leer Enoc es como abrir una ventana al mundo mental de los apóstoles y los primeros cristianos. Nos permite comprender más profundamente los conceptos que daban por sentados.
su visión del conflicto espiritual, su expectativa de un Mesías cósmico y su certeza en un juicio final. Ignorar a Enoc es ignorar una parte fundamental del paisaje intelectual y espiritual en el que nació la fe cristiana. En resumen, el libro de Enoc es un testimonio extraordinario de la profundidad de la fe antigua. Nos habla de un universo lleno de orden y maravilla, pero también de un conflicto cósmico que comenzó con la rebelión de seres celestiales. Explica el origen del mal de una manera profunda, da un contexto vital al diluvio y presenta profecías sobre el Mesías y el fin de los tiempos que son tan claras que resuenan directamente en las palabras de Jesús. Es un texto que desafía, ilumina y enriquece nuestra comprensión de las Escrituras, que ya conocemos y amamos. El libro de Enoc ya no está oculto, ha sido redescubierto y ahora está a tu alcance. No se trata de aceptarlo ciegamente como un evangelio perdido, sino de leerlo con un espíritu de discernimiento para entender el mundo que moldeó el Nuevo Testamento y para enriquecer tu comprensión de la gran narrativa de la redención. Profundizar en textos como el libro de Enoc es clave para entender la profecía bíblica y los misterios de la fe. Si este viaje a través de la historia oculta te ha parecido fascinante, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo para que más personas puedan conocer esta parte crucial de nuestra herencia espiritual. ¿Qué otro libro o tema te gustaría que exploráramos? Dímelo en los comentarios.